Bienvenidos a PC Terra News, un espacio donde observamos la actualidad mundial no solo desde la información, sino también desde la conciencia. Hoy analizamos una noticia que está marcando conversaciones profundas en distintos niveles del mundo. Las tensiones crecientes entre Estados Unidos e Irán. Y una pregunta que conecta ciencia, memoria y realidad humana. Porque comprender lo que ocurre afuera también nos ayuda a comprender lo que ocurre dentro de nosotros. Comenzamos. Noticia internacional. Estados Unidos e Irán. Tensión militar, estrecho de Hormuz y riesgo global. Hechos. La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue ocupando el centro del escenario internacional. Declaraciones políticas, movimientos militares estratégicos y advertencias diplomáticas han incrementado la preocupación del conflicto abierto en Medio Oriente. Dentro de las declaraciones políticas y advertencias diplomáticas, muchos se están preguntando qué puede suceder si el pueblo iraní reclama el regreso del príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, quien está liderando una gran campaña en colaboración con aliados occidentales y una red militar secreta. Reza Pahlavi, en 1967, fue nombrado oficialmente príncipe heredero de Irán. Es el hijo mayor de Mohammad Reza Pahlavi, el último Shah de Irán, y de la reina Peraviva. Por esto, sus seguidores lo presentan como un líder legítimo para el futuro. Al caer el actual régimen ayatolá de Khamenei, ¿quién tendrá la continuidad para ser el líder supremo de Irán? La respuesta podría ser la carta comodín capaz de redibujar la geopolítica entre Irán e Israel. En febrero de 2023, una coalición de grupos de la oposición, entre los que se encontraban activistas de derechos humanos, políticos, exiliados y líderes culturales, nombró a Reza Pahlavi figura emblemática de un gobierno de transición. Y no se trata de algo simbólico. El movimiento lo ve como un líder temporal que guiará a Irán a través de las reformas democráticas tras el colapso del régimen actual. Su credibilidad no solo proviene de su linaje real, sino también de sus décadas de defensa de la causa, su fluidez en los medios occidentales y su visión estratégica para un Irán post-teocrático. En cuanto al estrecho de Hormuz, actualmente uno de los puntos más sensibles es el estrecho de Hormuz, una vía marítima clave, por donde circula una parte significativa del petróleo mundial, lo que significa que si se cierra, causa problemas económicos a nivel global, porque esta situación hace que suba el precio del petróleo y afecte a todas las transacciones comerciales, por lo que un eventual cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, como se observa últimamente, tiene consecuencias inmediatas en los precios energéticos y en la estabilidad económica global. Al mismo tiempo, la muerte del líder iraní Ali Khamenei, quien fue líder supremo de Irán, y su hijo Mojtaba Khamenei, quien se perfila actualmente como nuevo líder supremo de Irán, tendrá la continuidad del liderazgo de Irán de la misma forma que lo lideraba su padre. ¿Qué puede suceder si el pueblo iraní reclama el regreso del príncipe heredero
exiliado de Irán Reza Pahlavi? Es una gran pregunta. Toda esta incertidumbre ha añadido expectativas al panorama regional. Ante este escenario surge una pregunta consciente, inevitable. ¿Estamos frente a una crisis regional o ante un posible punto de inflexión mundial? Juzguen ustedes mismos. No olvides suscribirte y dejarnos tu opinión en los comentarios. Contexto y relevancia. El equilibrio geopolítico actual es extremadamente frágil. Las tensiones energéticas, las alianzas militares y los intereses estratégicos han convertido este conflicto en un fenómeno global. Porque la historia demuestra que las guerras modernas ya no afectan solo a los países involucrados, porque impactan mercados, migraciones, economías, estabilidad social en todo el planeta. El mundo está en alerta máxima. La cuenta atrás de 48 horas ha comenzado y el destino del estrecho de Hormuz pende de un hilo. Después del ataque a lo que en Irán llamaban la ciudad de los misiles, que son los túneles de depósito de misiles, de miles de misiles de represalia de Irán. Ante esta situación, la administración de Estados Unidos organiza una campaña operativa a largo plazo, con la participación de bases británicas de la isla de Diego García, con la aprobación del Reino Unido, para tener el acceso al espacio aéreo. También indican que el Frente Diplomático Internacional se ha unido contra Irán y que el aislamiento estratégico de Teherán está profundizando. Analizamos también ante esta situación el despliegue del arma más temida del Reino Unido, el submarino nuclear HMS Anson, que ya acecha las costas de Irán, tras el audaz ataque de Irán a la base de Diego García, en la isla británica donde está la base militar de Estados Unidos, que controla el Océano Índico. Al haber atacado Irán esta isla británica y la base militar de Estados Unidos, puso en alerta máxima mundial la operación Furia Épica y una coalición sin precedentes de 22 países que están cercando al régimen de Teherán en respuesta al bloqueo energético global que ha provocado Irán. ¿Cederá Irán ante el ultimátum de Donald Trump? ¿O presenciaremos un estallido militar con precedentes? ¿Cuáles serán los movimientos estratégicos y las capacidades de la tecnología británica? ¿Y cuáles las consecuencias económicas que ya sacuden a los mercados mundiales? Escuchemos qué nos dice Santiago Abascal, líder de Vox, en el macro congreso de la Conferencia Política Conservadora que se celebró en Hungría. Reflexionemos al respecto. Muchas gracias a todos por su cariño y por su atención, pero hoy quiero dar un agradecimiento muy especial tanto a mi amigo Matt Slav como a mi amigo Miklos Santo por la organización de esta increíble convención conservadora en Hungría. Enhorabuena una vez más y muchísimas gracias por vuestra invitación y por acoger aquí a la mejor gente de todo el mundo. Queridos amigos, quiero decir que para mí también es un auténtico honor poder dirigirme a todos ustedes y hacerlo después de alguien tan importante como Alice Weidel, que va a cambiar la historia de Alemania
y hacerlo un poco antes de mi gran amigo Javier Milei, que ya está cambiando la historia de Argentina. Me siento absolutamente honrado de poder intervenir en este momento. Queridos amigos de todo el mundo, queridos patriotas y conservadores europeos y de otras naciones, y sobre todo queridos amigos húngaros, y es que Hungría ha hecho mucho por todos nosotros, que nos ha brindado durante mucho tiempo el ejemplo real de cómo podrían ser las cosas en una Europa mejor, en una Europa diferente, en una Europa grande y en una Europa libre. Hungría es el fiel reflejo de la civilización cristiana y de la civilización occidental que nos une y en la que creemos profundamente. Y yo por eso quiero dar las gracias a Viktor Orbán por ser uno de los líderes más importantes del mundo y por ser el que nos está marcando el camino. Frente a una Comisión Europea de populares y de socialistas que empobrecen nuestros hogares y cuyas políticas están desprotegiendo nuestras fronteras. Bruselas es hoy el último búnker del globalismo y yo quiero deciros que vamos a asaltar ese búnker y que lo vamos a tomar porque nuestros amigos húngaros nos han marcado el camino desde hace mucho tiempo. Y por eso yo hoy quiero decir, querido Víctor, querido amigo, querido primer ministro, hoy como siempre estamos contigo porque eres un auténtico ejemplo a seguir para todos nosotros. Y disculpen que les vaya a hablar sobre Pedro Sánchez, que es quien ocupa la presidencia del Gobierno de España y también la presidencia de la Internacional Socialista. Pero creo que es obligado hacerlo y sobre todo en un foro como este, porque precisamente Sánchez y las políticas que Sánchez aplica son el ejemplo de todas las amenazas que afrontan nuestras naciones y que afronta hoy Occidente. Pedro Sánchez actúa en España como un tirano y como un traidor. Pedro Sánchez se ha convertido en la principal amenaza existencial para España y para Europa y también en la principal amenaza para la prosperidad y la seguridad de los españoles. Su gobierno funciona como una especie de mafia, como una red criminal que gobierna mediante la mentira permanente, mediante las corrupciones políticas y familiares de todo tipo, mediante el fraude y mediante pactos infames con separatistas e incluso con terroristas. Seguro que estas últimas semanas han escuchado ustedes a Sánchez condenando el ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen terrorista de los ayatolás, pero no crean ninguna de las razones a las que Pedro Sánchez apela para condenar este ataque. A él no le importa en absoluto la paz, ni le importa el derecho internacional. Solo le importan dos cosas: permanecer en el poder a cualquier precio y defender a los aliados que le protegen. Porque la pregunta que debemos hacernos es por qué Pedro Sánchez se pone del lado de los ayatolás terroristas, por qué se pone del lado de los torturadores comunistas del régimen bolivariano de Venezuela, por qué se pone del lado del Brasil de Lula, que encarcela a la oposición y que tortura a Bolsonaro, por qué se pone del lado de la Cuba comunista y por qué antes se puso del lado de Hamás, después de perpetrar el ataque más diabólico que se ha cometido desde hace mucho tiempo por ninguna organización terrorista. Pues lo hace por la misma razón por la que lo hace la izquierda en toda Europa, porque estos regímenes llevan muchos años financiando el islamismo y el comunismo, que al final se han unido en una misma etiqueta, el islamocomunismo, que está asentándose en nuestras naciones y que está transformando nuestras calles y destruyendo nuestra identidad. Arabia Saudita y su mega oleoducto. Durante 40 años, Irán ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz y paralizar de esta manera la economía mundial. En 2026 finalmente lo hicieron, pero Arabia Saudita hace décadas construyó silenciosamente un mega oleoducto de 1.200 kilómetros a través del desierto, evitando por completo el Golfo Pérsico. Ahora, a medida que la guerra entre Estados Unidos e Irán se intensifica y el estrecho de Hormuz se convierte en una zona prohibida y mortal, la Petroline de Arabia Saudita ha sido puesta a su máxima capacidad, bombeando
7 millones de barriles de petróleo por día, directamente al Mar Rojo. Como la Petroline de Arabia Saudita y el oleoducto de los Emiratos Árabes Unidos están bombeando más de 8,5 millones de barriles por día a un lugar seguro. Para Irán, cerrar el estrecho de Hormuz resultó contraproducente, destruyendo los propios ingresos petroleros de Irán y alienando y perjudicando a su mayor aliado, China, y también perjudicando a sus otros aliados que dependían igualmente del estrecho de Hormuz para comercializar el petróleo, aliados como Kuwait, Irak, Qatar, Rusia y hasta España, en donde incluso el presidente Pedro Sánchez había dicho que no presentará los presupuestos del Estado desde el 2023 hasta el 2026 por la guerra actual de Irán y porque el cierre del estrecho de Hormuz colapsaba la economía mundial. Pero seguramente Sánchez no esperaba la estrategia de Arabia Saudita junto a los Emiratos Árabes sobre salvar la economía mundial con un mega oleoducto que permita seguir circulando los barriles de petróleo a nivel internacional. Esto es un claro ejemplo de que mientras los intereses capitalistas quieren llevar hacia adelante el desarrollo de la economía global, los intereses comunistas socialistas, en cambio, quieren colapsar la economía mundial. Hoy, un conflicto localizado lejano, como el de Irán, visto desde Occidente, puede sentirse o vivirse cercano en el precio de los alimentos, en el precio de la luz o del gas, en la falta de empleo y en la falta de calidad de vida. Y entonces aparece una reflexión necesaria o una pregunta consciente. ¿Hasta qué punto nuestras vidas cotidianas dependen de decisiones tomadas a miles de kilómetros? Pueden contestarse ustedes mismos. Enfoque consciente. Desde una perspectiva consciente, cada conflicto internacional también refleja dinámicas humanas más profundas, como poder, miedo, inseguridad y supervivencia. Las naciones, al igual que las personas, reaccionan según sus percepciones de amenaza o de protección. Tal vez el desafío global no sea únicamente evitar guerras, sino aprender nuevas formas de cooperación. Porque el mundo interconectado, la confrontación prolongada, termina afectándonos a todos. Y aquí surge una pregunta consciente que quedará abierta para todos vosotros. ¿Puede la humanidad avanzar hacia la seguridad sin recurrir constantemente al conflicto? Gracias por informarte con conciencia en PC Terra News. Si esta información de noticia te ayudó a ver el mundo con más claridad, suscríbete, deja un like y tus comentarios. Recuerda que comprender también es otra forma de transformar. Hasta la próxima.